Radio Exitosa, en Lima, 95.5. Última hora de programa aquí en Exitosa, te escucha por Exitosa, la voz que integra el Perú, y hemos estado hablando de la coyuntura política, la crisis dentro del Ministerio Público, lo que podría pasar con la fiscal de la Nación en las siguientes horas, el tema del expresidente Alberto Fujimori, que ya ha dicho el gobierno de la presidenta Boluarte a través del Ministerio de Justicia, que le dan la prerrogativa, la decisión y la autonomía de lo que decide el juez de Ica, a ver si es excarcelado o no. Pero lo que pasa con el peruano de a pie, lo que pasa con el amigo del volante, lo que pasa con la persona que nos está viendo en su casa, es que el empleo lamentablemente se vuelve cada vez más escaso, porque esta crisis política, esta crisis institucional, lo que genera es que los inversionistas no vengan y que las empresas sigan perdiendo capital. Exitosa. Y es que tenemos una cifra alarmante y seguramente que la población ya lo conoce porque lo vive día a día. El empleo tendría una de sus mayores caídas en 20 años este 2023. Le damos la bienvenida a Gonzalo Manrique, economista senior del IP. Muy buenas noches, bienvenido Exitoso. Cuánto gusto. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. A ti, Gonzalo, gracias, porque es un tema importante, más allá de la coyuntura política, hablar de lo que le pasa al ciudadano de a pie, al oyente, al televidente, que está viviendo en este momento esta cifra, que puede ser una cifra en rojo, pero para ellos es una realidad todos los días. ¿Cuáles son los motivos por los cuales el empleo tendría una caída, la mayor, en los últimos 20 años, este año 2023 que ya cierra? Exacto. Nosotros en el IPE estimamos que este año el empleo va a caer 0.7%, que como dices es la mayor caída en casi 2 décadas sin considerar la pandemia. Y esta caída está fuertemente ligada al desempeño de la economía. O sea, tenemos 3 trimestres que el empleo está cayendo y eso coincide más o menos con los 3 trimestres que la economía se está contrayendo. Entonces, el empleo está cayendo justamente en los sectores más debilitados. Las zonas O rurales. sea, por ejemplo, gran parte de la caída del empleo se debe a la menor actividad que se da en las zonas rurales debido a que la agricultura está siendo afectada por el fenómeno del Niño, nos viene trayendo los problemas que se habían generado por las crisis de los fertilizantes y también por un tema de normalización. Como sabemos, durante la pandemia muchas personas migraron hacia las zonas rurales, debido a que hubo una fuerte caída de empleo en las zonas urbanas y ahora estarían, normalizando, estarían retornando a las ciudades. Y aquí hay una Y en el cifra ámbito importante. urbano, Siga, sigue por favor, Gonzalo. Ya. Y en el ámbito urbano, vemos que el empleo está estancado, Exitosa. pero vemos justamente que está cayendo en los sectores que están vinculados a la inversión. La inversión sabemos que está fuertemente contraída, ya lleva 5 trimestres en terreno negativo. Entonces el empleo está cayendo en sectores, por ejemplo, como construcción, como manufactura, que están fuertemente vinculados a la inversión de las empresas. Y como te mencionaba sobre esta cifra, de las 26 principales ciudades del país, 15 han retrocedido en el empleo y se menciona a Puno como la más afectada. Esto tendrá de repente el problema en la crisis política respecto a las marchas que han ocurrido en Puno, donde sabíamos que se anunciaba por parte de sus principales dirigentes paro seco, donde trabajaban solamente unos días a la semana y los otros no, porque estaban levantando la voz de protesta, o porque en esa época, justo donde inició el año y diciembre del 2022, cerraron los negocios y no se podía abrir. Sí, definitivamente los conflictos sociales son un factor que ha impactado mucho en el empleo en Puno, en general en toda la zona sur, que es de las que están siendo más afectadas por esta pérdida de empleos, pero también ha tenido mucho que ver, el fenómeno del Niño. Cuando hay un fenómeno del Niño, hay lluvias en el norte, pero también hay sequías en el sur. Entonces Puno, por ejemplo, ha sufrido fuertes sequías este año. La producción de papa, Puno es el principal productor de papa, a nivel nacional, ha caído fuertemente y eso también está impactando el empleo en el sector, en la región. ¿Y cuál es la proyección para el siguiente año? Porque sabemos de que estamos ya en una recesión, finalmente fue aceptado por el gobierno, pero la proyección del ministro de Economía y Finanzas es que vamos a repuntar, que con ese plan que ha presentado, que es Unidos,
utilizando a la agroexportación y a la minería como caballitos de batalla, vamos a poder repuntar para el 2024. ¿Cuál es la proyección que tiene IP respecto al empleo para el siguiente año? Exitosa. El empleo probablemente todavía permanezca bastante debilitado. Digamos, hasta ahorita, digamos, el BCR publica mensualmente encuestas de expectativas a las empresas. Se les pregunta, por ejemplo, si es que espera contratar en los próximos 3 o 12 meses. Y esas expectativas están en negativo ya más de un año y medio. Entonces, es probable que el empleo todavía permanezca contraído, aunque, digamos, conforme se recupera la economía, también esperamos que este vaya reactivándose poco a poco. Nosotros, bajo un supuesto de que la economía el próximo año crecerá cerca de 2.1%, esperamos que el empleo crezca 1.5%, que es todavía menos de lo que crecíamos antes de la pandemia. Antes de la pandemia crecíamos 2.1 y ahora el empleo solamente crece 1.5, más o menos. Y cuando hablamos de empleo, Gonzalo, ¿hablamos del empleo formal o el sector informal y el autoempleo? Porque sabemos que este tuvo un crecimiento importante durante la pandemia. Sí, exacto. Durante la pandemia, digamos, lo que más se perdió fue el empleo formal, fue el empleo de calidad. Digamos, lo primero que también se recuperó fue el empleo informal, el empleo precario que pagaba sueldos bajos. Por eso es que vemos que todavía los salarios en términos reales aún no se recuperan con respecto al nivel prepandemia. Estamos ahorita más o menos 130 soles por debajo de los sueldos que se tenía en el 2019, por ejemplo. Esperamos que poco a poco, conforme se reactiva la economía, empiece a generarse empleo de mayor calidad, pero eso está muy ligado al tema de la inversión. Porque la inversión es la que mueve estos sectores claves como manufactura, como minería, como construcción, que también están ligados a una contratación formal que está asociada con mayores salarios y digamos, una mejor calidad de trabajo para las personas. Y dentro de esta investigación, esta proyección que hacen para el siguiente año y además la información bastante clara del presente año, se puede ver el perfil de la persona desempleada, porque sabemos también que la situación de los jóvenes calificados como ninis, que ni estudian ni trabajan, cada vez va en aumento. Tenemos la mano de obra, pero esa mano de obra no está capacitada y no se introduce al mercado laboral. Sí, digamos, el problema está en que los más afectados por esta pérdida de empleo son justamente los más vulnerables. Estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de las personas de menores ingresos, que generalmente están asociadas con estos empleos precarios que son fáciles de perder y no están asociados, digamos, a ningún beneficio de la formalidad, digamos, que les dé un colchón en caso de quedar desempleados. Entonces, estas personas serían afectadas. Por ejemplo, está el caso de Puno. Puno, como comentábamos, es la región más afectada por esta pérdida de empleo, pero a su vez es una de las regiones más pobres. En el 2022, el 40% de personas en Puno era pobre. Entonces, esta pérdida de empleo solamente está acrecentando, está empeorando, digamos, los problemas sociales, las brechas sociales que ya se habían generado por la pandemia y por esta economía que aún está debilitada. ¿Y ustedes consideran que hay políticas de gobierno claras para poder reactivar el empleo, así como están buscando reactivar la economía? Lo que creemos es que, digamos, desde el Estado se están haciendo políticas importantes, digamos, para reactivar la economía, pero falta un liderazgo, digamos, que presente una estrategia más consolidada. Digamos, hay varias medidas que se han aprobado, pero muchas de estas medidas no trabajan en conjunto. Entonces necesitamos una política más general que englobe estas estrategias que ataquen tanto la parte de reactivación, porque necesitamos empezar a mover la economía, como de prevención, digamos, frente a los desastres que puedan ocurrir por el fenómeno del Niño. Yo recuerdo que en la pandemia, con los gobiernos anteriores, y esto comenzó con el expresidente Martín Vizcarra, se realizaron estos programas laborales como Trabaja Perú, y ahora el gobierno de la presidenta Boluarte le ha puesto Lurawi Perú, que son empleos de construcción de vías, carreteras, empleos temporales, pero que de cierta forma ayuda a reactivar a la población vulnerable. ¿Ese tipo de programas son válidos? ¿Tienen un impacto positivo realmente en la población? Mira, a ver, digamos, existen dos tipos de programas y ambos son igual de importantes. Existen estos programas de alivio temporal, por ejemplo, como el programa de Trabaja Perú, que ayudan a las personas mientras ocurre el problema. Dan empleo, digamos, de 3, 4, 5 hasta 6 meses y ayudan a las personas a tener un ingreso que pueda sostener su familia. Pero deben ser acompañadas de medidas que den una solución de largo plazo al problema y esto parte, digamos, de reactivar la economía. Como
digamos, empecé, digamos, esta conversación, digamos, la caída de empleo está muy fuertemente ligada a esta desaceleración económica que estamos enfrentando. Y la única manera de poder reactivar este número de puestos de trabajo que están buscando las empresas es reactivar la economía, fomentar una mayor inversión. Gracias a Gonzalo Manrique, economista senior del IPE, por esta información importante, y lo repetimos porque es lo que vive todos los días los ciudadanos de a pie. El empleo tendría una de sus mayores caídas en 20 años, en el presente año 2023. Muchas gracias, Gonzalo.